Buenas tardes. El doctor Antonio Lascano estudió la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde posteriormente obtuvo el grado de doctor en Ciencias. Desde abril del 2002 se desempeña como profesor titular de tiempo completo en la misma Facultad de Ciencias, donde fundó el curso optativo Origen de la Vida y además dirige el Laboratorio de Origen de la Vida. También ha trabajado como profesor residente y científico visitante en Francia, España, Cuba, Italia, Suiza, Rusia y en los Estados Unidos. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes muy antiguos. Dirige en forma honoraria el Centro Lynn Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos de Ecuador. Es autor de más de 150 trabajos de investigación publicados en revistas con arbitraje internacional, alrededor de 70 artículos de divulgación científica y es autor o coautor de 16 libros especializados sobre problemas evolutivos. Es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 1991 recibió junto con el doctor José Sarucán la primera medalla a la investigación biológica Alfonso L. Herrera, otorgada por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla. Durante el periodo del 97-98 formó parte del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Instituto de Astrobiología. Otras distinciones incluyen su elección como vicepresidente y luego como presidente de la Conferencia Gordon del Origen de la Vida, además de haber sido 2 veces presidente de la Sociedad Internacional Origen de la Vida, convirtiéndose en el primer científico latinoamericano en llegar a este puesto y que ha sido reelegido. En 2006 recibió la medalla de la Gran Cruz del Fundador de la Universidad de San Francisco de Quito. En 2007, la UNAM le otorgó el Premio Universidad Nacional de Investigación en Ciencias Naturales y al año siguiente, la Universidad de Milán, Italia, le concedió el doctorado honoris causa, seguido unos meses más tarde por la primera medalla Francesco Redi, que le otorgó la Sociedad Italiana de Astrobiología. En 2013, la tercera cumbre de la evolución le otorgó en las Islas Galápagos el reconocimiento como científico distinguido Charles Darwin, junto con la doctora Ada Jonat, Premio Nobel de Química en 2009. Desde el año 2014 es miembro del Colegio Nacional, a quien le agradecemos también su colaboración para ayudarnos a lograr este propósito de divulgación y comunicación científica. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Hernán Herrera. Y ahora sí, pues le damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta al doctor Antonio Lascano. Es para mí un honor presentarlo y lo dejamos con su auditorio. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Me siento muy contento realmente de estar aquí con ustedes hoy. Le quiero agradecer al licenciado al ingeniero Alcerreca, perdón, al licenciado Herrera, desde luego a la doctora Márguez, que organiza este tipo de eventos. Y quisiera hacer, antes de empezar a hablar directamente del tema de la charla, quisiera hacer notar algo que es muy importante. Los planetarios son uno de los elementos más atractivos que hay para el público general y para la comunidad científica de divulgación de la ciencia. Y la divulgación de la ciencia tiene ese componente de placer intelectual maravilloso, de poder entender un fenómeno que es de otra disciplina. Para los mismos investigadores, que es imposible que manejemos todos los campos,
saber, gracias a una colega, a un compañero, lo que está pasando en otras disciplinas es importante. Pero cuando además se utiliza un instrumento tan poderoso como la red de planetarios de Quintana Roo para hacer divulgación científica sobre un problema en el que se nos está yendo la vida, creo que eso convierte la labor que ustedes hacen en una labor verdaderamente notable. Entonces yo quiero de veras agradecerles la invitación para estar con ustedes hoy y decir que voy a platicar de algo que todos estamos viviendo, de algo que es una llaga muy lastimosa a nivel individual, a nivel colectivo en la historia del México contemporáneo, pero que se puede ver desde muchas ópticas. Una pandemia es un fenómeno médico, es un fenómeno social, es un fenómeno político, económico, pero también es un proceso, un fenómeno biológico. Y cuando hablamos de biología, la teoría central de las ciencias de la vida es la teoría de la evolución, y entonces armados con las herramientas, con los instrumentos conceptuales que nos da esta teoría, ¿qué pasa cuando uno se acerca a ver lo que son los coronavirus, de dónde salen, por qué tienen los rasgos que tienen, etcétera? Entonces, la charla tiene precisamente que ver con ese punto. Y déjenme comenzar diciendo que los coronavirus fueron descubiertos o fueron caracterizados por primera vez por una mujer excepcional, una microscopista de origen escocés, June Almeida. El apellido es el de su marido, que ella conservó a lo largo de toda su vida. Y June Almeida era una mujer que combinaba dos rasgos que no son frecuentes. Uno, era extraordinariamente inteligente, y dos, era muy hábil con las manos. No había dinero en su familia para que ella pudiera estudiar en la universidad. El papá era chofer de autobús y entonces empezó a trabajar muy rápidamente como técnica y se convirtió en una excelente técnica con el microscopio electrónico. Ella es realmente la primera que descubre lo que son los coronavirus, cuando en 1966 publica, junto con Tyrrell, un colega de ella, publica la primer foto que conocemos de un coronavirus, en donde pueden ustedes ver aquí en color blanco la forma más o menos esférica que tiene el virus, y cómo pegados a esta forma esférica, que ahora sabemos es una proteína pegada a la membrana, vemos lo que forma una especie de halo equivalente, dijo June Almeida, a la corona que vemos durante un eclipse solar. Bueno, ahora conocemos con un detalle verdaderamente extraordinario lo que son las estructuras que estamos viendo. En realidad, el virus tiene una serie de proteínas pegadas a una membrana que se ha robado de las células que infectan, y estas proteínas, eso que forma la corona que rodea al virus, en realidad juegan un papel central para que proceda el ciclo biológico del virus. La proteína se pega a un receptor, los receptores AC2 que tenemos prácticamente todos los animales donde se han buscado, y el virus ya entra y se empieza a multiplicar en la célula. Ahora, cuando hablamos del SARS-CoV-2, todos ustedes saben que estamos hablando de un virus de RNA. Es muy difícil hacer una taxonomía precisa de lo que son los virus. Hay una serie de debates enormes al respecto, pero lo que sí sabemos es que los virus los podemos clasificar según el tipo de material nucleico, de ácido nucleico que tengan. David Baltimore, en 1971, hizo notar la distinción entre los virus de RNA y los virus de DNA. Los virus de DNA pueden tener un genoma de una sola hebra de DNA o un genoma de doble hélice. En los virus de RNA lo que vemos es toda un rango de formas de organizar su genoma que han sido explorados a lo largo de la evolución. Hay virus que tienen un RNA
de una sola hebra, una hebra positiva, la llamamos así, porque cuando la hebra penetra al interior de la célula, rápidamente es traducida. Hay virus que tienen una hebra negativa de RNA, donde ésta se replica y esta es la que a su vez luego es traducida. Hay virus que tienen una doble hélice pequeñita o varias hélices pequeñitas de RNA de doble hélice, y están los retrovirus como el virus del SIDA, que tiene un genoma de RNA. Cuando el virus penetra al interior de la célula, se forma una doble hélice híbrida con RNA y DNA, y luego en esta doble hélice el RNA es degradado, se forma una doble hélice de DNA y es la que se integra al núcleo de la célula. ¿Cuáles son las diferencias entre esos ácidos nucleicos? Bueno, las conocemos muy bien. El DNA es una molécula genética, todos ustedes lo saben, que típicamente encontramos formando una doble hélice. Y esta doble hélice representa de inmediato en su estructura misma varias ventajas evolutivas. Si se dan ustedes cuenta, tiene el virus, o cualquier doble hélice de DNA va a tener la secuencia de bases que constituye el mensaje genético viendo hacia el interior de la doble hélice. Esto las protege de las aguas y por lo tanto las protege de los daños químicos que pueden sufrir. Hacia afuera está el esqueleto fosfodiestérico, decimos, que le gusta el agua, pero se dan cuenta que esta estructura de doble hélice realmente estabiliza enormemente la secuencia de las bases que forman el mensaje genético. En cambio, el RNA puede existir desde luego como una hebra sola, y en esta hebra sola podemos tener algunas dobles hélices que se forman, podemos ver horquillas, y realmente lo que estamos viendo aquí es que en el caso de las dobles hélices la información genética es muy estable, pero cuando tenemos una hebra sola de RNA, las bases están expuestas al agua, la acción hidrolítica, la acción de sustancias del ambiente, y esto las puede modificar y podemos, por lo tanto, ver cambios genéticos en la secuencia de bases. Si ustedes recuerdan películas como Parque Jurásico, recordarán que lo que realmente pasa es que los investigadores extraen DNA y no RNA de un pedazo de ámbar, porque el DNA es extraordinariamente estable, incluso por miles y miles y miles de años, millones de años, mientras que lo mismo no ocurre con el caso del RNA. Ahora, tanto el RNA como el DNA se multiplican gracias a moléculas que llamamos polimerasas, y aquí están viendo la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, que es un virus de RNA. La polimerasa tiene 3 grandes estructuras, lo que llamamos los dedos, el pulgar y la palma de la molécula, y en realidad lo comparamos, o de ahí sale la nomenclatura, lo comparamos con una estructura de una mano derecha, donde el pulgar correspondería a este color azul, los dedos corresponden a este color rosa viejo, y tanto los dedos como el pulgar están interaccionando con el molde, en este caso de RNA, y con los ribonucleótidos, que son el substrato. Y la parte más vieja de la enzima, la mejor conservada en secuencia y en estructura, es precisamente la que corresponde a la palma de la mano, es la parte catalítica. Ahora, los virus de RNA, cuando replican su material genético, cometen muchos errores, y mientras más larga sea la molécula que están replicando, mayor número de errores van a cometer. Y uno puede decir, más o menos, es una aproximación muy razonable, que el número de cambios, el número de mutaciones que hay, es directamente proporcional al tamaño del genoma. Déjenme poner un ejemplo que todos ustedes conocen. Si yo trato de decir un trabalenguas, como ese famoso del arzobispo de Constantinopla, si yo digo el arzobispo, cometí muy pocos errores, pero si yo digo el arzobispo de Constantinopla, se quiere desarzobispo constantinopolizar, el que lo desarzobispo constantinopolizare, bueno, desarzobispo constantinopolizador será. Se dan cuenta que puedo cometer muchos errores. Mientras más largo sea el mensaje, cometo más errores, es más o menos directamente proporcional. Y esto, que no solamente tiene
atrás el punto de un trabalenguas que no solamente tiene atrás el problema de los errores que se cometen al multiplicarse los virus de RNA, tiene consecuencias epidemiológicas, tiene consecuencias médicas muy importantes. Cuando nosotros vemos un virus de RNA, una población de virus de RNA, típicamente lo que vamos a ver es una diversidad considerable. Es como los mexicanos, ¿no? Si uno se sube al metro, se va a encontrar que hay mexicanos chaparritos, mexicanos muy altos, y la mayor parte de los mexicanos, de los pasajeros, vamos a caer en una media. Pero en el caso de los virus, esta curva puede ser muy ancha y los virus que están en los extremos tienen secuencias de tales que cuando yo tengo una vacuna o tengo un antiviral, típicamente va a estar diseñado para el centro, precisamente para los virus más abundantes, mientras que los que están en los extremos se pueden escapar, pueden resultar inmunes, pueden resultar no afectados por esa vacuna o ese antiviral. Es decir, la diversidad de las poblaciones de los virus de RNA tiene consecuencias médicas, epidemiológicas extraordinariamente importantes. Bueno, eso es cierto para cuando están replicando los virus de RNA, pero hay virus de DNA y hay desde luego los genomas de las células, que todas las conocidas tienen genomas de DNA. Y se dan cuenta en esta comparación que las moléculas son muy parecidas. Ahí está otra vez, la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C. Más adelante va a quedar claro por qué me estoy refiriendo a este virus en particular, pero ya conocen ustedes las partes, los dedos, el pulgar, la palma de la llamada palma, y si comparo con una DNA polimerasa de Escherichia coli, ven aquí en color verde los dedos, ven en color azul el pulgar, ven de color amarillo la palma de la mano, pero ven que hay un dominio adicional, ven que hay estas estructuras, estas hélices de proteínas que estamos viendo aquí de color rojo. Bueno, eso corresponde a lo que llamamos en biología molecular la exonucleasa, que es una molécula que va a comerse literalmente los nucleótidos que estén en el extremo 3' de la molécula que se está replicando. Y esta enzima tiene una actividad de edición. ¿Qué quiere decir que tenga una actividad de edición? Bueno, lo que están ustedes viendo aquí. Supongamos que tengo un DNA de color verde que estoy replicando, está la polimerasa, aquí no se le ve la forma de palma de mano, pero ya sabemos que ahí está, y está replicando, y entonces frente a la adenina tengo timina, frente a la citosina guanina, frente a la adenina timina, citosina guanina, y aquí se cometió un error. La polimerasa comete un error, mete una letra equivocada, se traba la polimerasa en este momento y entonces llega la exonucleasa, como la que acabamos de ver, corta este enlace químico, un enlace fosfodiéster, se va el nucleótido equivocado y se recicla, porque en biología lo que no mata engorda, y rápidamente entonces va a continuar la polimerasa ya con el nucleótido correcto. Bueno, esto es en lo que se va a traducir, es que cuando tengo una polimerasa que tiene actividad de exonucleasa asociada, lo que voy a tener entonces es rápidamente una posibilidad de edición, de corregir los errores. Y esto se puede ver gráficamente en la cantidad de mutaciones que tienen distintos sistemas biológicos. Aquí ven una gráfica en el eje de las X, en donde está el tamaño del genoma. Aquí estamos, por ejemplo, organismos que tenemos células con núcleo, aquí están las bacterias, aquí ven la cantidad de mutaciones que se dan, y en realidad las bacterias y los eucariontes tenemos una muy, muy baja tasa de mutaciones. Tenemos genomas muy grandes, pero una tasa de mutaciones muy bajas porque tenemos mecanismos de corrección, mecanismos de edición.
Cuando nos fijamos, por ejemplo, en los virus de doble hélice de DNA, como el virus, por ejemplo, de la viruela, lo que vemos es una tasa de mutación un poquito más alta. Los virus de RNA, como el coronavirus, el virus de la polio, el virus del SIDA, o los virus de una sola hebra de doble hélice de DNA, tienen una tasa de mutaciones más alta. Los viroides son cilindritos de RNA que atacan plantas y experimentalmente levaduras, no los voy a discutir ahora por el momento, pero se dan ustedes cuenta que casi todos caen en esta curva. ¿Por qué? Porque si tengo demasiadas mutaciones, pierdo la identidad genética, y si tengo muy poquitas mutaciones, entonces pierdo diversidad biológica, y la diversidad biológica es central para que haya el proceso de evolución. La selección natural y los mecanismos darwinistas de selección operan precisamente sobre la diversidad biológica. Entonces se dan cuenta que los seres vivos, los genomas de los seres vivos, siempre nos estamos moviendo en este rango de no perder la diversidad, pero al mismo tiempo no tener tanta diversidad que ya no la podemos seguir. Bueno, ¿cuál es la respuesta evolutiva de los virus de RNA ante esto que se refiere a lo que llamamos el límite de Eigen? Bueno, una estrategia es tener genomas pequeños. Si mi trabalengua solo es el arzobispo de, pues voy a cometer muy pocos errores. Pero hay otras estrategias como la superposición de genes, la segmentación de genomas y el secuestro de las enzimas editoras. Vamos a ver rápidamente los genomas pequeños. Aquí ven ustedes una gráfica a la que modifiqué. Tapé la parte superior por razones que van a quedar claras un poquitín más adelante, y ven ustedes en el eje de las X, ven el tamaño de los ribonucleótidos, el tamaño, perdón, de los genomas de los virus de RNA. Aquí ven distintos virus y se dan cuenta que todos ellos tienen genomas muy pequeñitos que van de unos 3,000 a unos 12,000, 13,000 ribonucleótidos. No, si son genomas pequeñitos, el trabalenguas es muy pequeñito y entonces se van a poder replicar sin cometer tantos errores. Otros virus tienen lo que llamo la estrategia matrioshka, que son esas muñequitas rusas que todos ustedes conocen, en donde una muñequita cae dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, y el resultado es que en el mismo espacio tengo almacenadas muchísimas muñequitas. En este árbol evolutivo de unos retrovirus, aquí pueden ver la rama que corresponde al virus del SIDA. Aquí ven ustedes esta rama que corresponde a un delta retrovirus ancestral que codifica para esta proteína TAX, y en este virus que causa leucemia en bovinos, ven ustedes la proteína TAX, pero adentro de la proteína TAX está codificada, se encuentra otra proteína que es la proteína REX, es decir, en el genoma, el gen que codifica para TAX también codifica para REX. Es un fenómeno que vemos repetido, es decir, lo que estamos viendo aquí es la superposición que en un espacio pequeño me permite tener bastante información genética almacenada. Luego hay la estrategia de virus de RNA con genomas segmentados. Está el caso del virus de la influenza, que es un virus de RNA que tiene un genoma con 8 trocitos de RNA. La población puede estar intercambiando con otros virus de RNA de una cepa distinta, y entonces ese intercambio me genera diversidad, y por eso nos tenemos que vacunar cada año contra una forma distinta del virus de la influenza, porque nos llegó un virus distinto. Hay otros casos todavía más espectaculares que son más frecuentes en biología como fenómeno de lo que ustedes imaginan. Aquí ven ustedes la cápside del virus, aquí está un RNA1, un RNA2, un RNA3, un RNA4, y no es que cada uno de estos sea el virus, sino todo ello forma el virus, de manera que cuando este virus se va a multiplicar,
el vector tiene que inyectar todos los componentes del virus separados en el hospedero para que se dé la infección. Si esto les parece raro, piensen en el caso de nosotros. Nosotros tenemos material genético, el DNA en el núcleo, pero también en las mitocondrias tenemos material genético, es decir, tenemos nuestro genoma fragmentado y esto ocurre mucho en biología. La respuesta evolutiva de los coronavirus es fascinante porque los coronavirus lo que han hecho es robarse enzimas editoras, robarse enzimas que están editando, gracias a su actividad exonucleasa, los errores que se cometen. Y es decir, cuando yo veo un virus, un coronavirus como el del SARS-CoV-2, que es el que está representado en este esquema, ustedes ven un genoma largo de RNA y este genoma largo en realidad es enorme, está codificando para muchas proteínas. Hay un rasgo en lo que esto se traduce y es que los coronavirus y en particular el SARS-CoV-2 evolucionan en promedio, los virus de RNA en general evolucionan en promedio 1 millón de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA, pero los coronavirus mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. ¿Por qué? Y el secreto está cuando nosotros vemos el replisoma. El replisoma es el conjunto de moléculas, de enzimas que están involucradas en la replicación del virus de un coronavirus. Aquí ven ustedes en color un poquito más intenso cómo se está multiplicando gracias a la polimerasa, que es esta molécula central que ven ustedes aquí, la NSP12, que quiere decir Non-Structural Protein en número 12, number 12, y ven ustedes que está pegada otra proteína que es la NSP14. Esta es precisamente una enzima de edición, una exonucleasa. Y miren en lo que se traduce. Ahora sí, veamos la tabla completa que les mostré solo en parte editada hace un momento y se dan cuenta que los tamaños de los genomas de RNA son pequeños, pero cuando llego al un coronavirus, el genoma puede ser hasta de 30,000 ribonucleótidos. Ese es más o menos el tamaño del genoma del SARS-CoV-2. Son genomas realmente enormes que están mutando muy lentamente. Y entonces la pregunta biológica natural, esta nos la hicimos en el laboratorio, es ¿y de dónde salió esa exonucleasa que juega un papel tan crítico en la evolución del tamaño y en las bajas tasas de mutación de los coronavirus? Bueno, ya vimos que hay las exonucleasas, aquí están viendo la DNA polimerasa 3, es una enzima que lee DNA, forma DNA. En el caso de Escherichia coli, aquí ven los distintos componentes, la palma de la mano, ven aquí los dedos, ven aquí el pulgar y pegado al pulgar ven ustedes el dominio exonucleasa. Conocemos muy bien, extraordinariamente bien, la estructura de la exonucleasa. Y lo que hizo un estudiante del laboratorio, lo hizo de hecho desde agosto del 2019, cuando entró a hacer la tesis bajo la dirección del doctor Rodrigo Jacome, también del laboratorio, lo que hizo fue superponer la estructura de la DNA de la exonucleasa de la DNA polimerasa 3 en color rojo y encima ven ustedes lo bien que se enciman la exonucleasa en la estructura terciaria del SARS-CoV-1, que es prácticamente idéntica al SARS-CoV-2. Bueno, se superimponen tanto que eso en biología quiere decir que tienen un origen común, quiere decir que son homólogos, lo estamos detectando de una manera muy clara. Como tenemos cristales de otras exonucleasas, aquí ven ustedes las exonucleasas de Escherichia coli, del virus de Lassa, que es un virus de RNA, ven ustedes aquí de un virus de doble hélice de DNA, el fago T7, que es muy conocido, ven aquí de el SARS-CoV-1, se dan cuenta nada más de ver las estructuras que son básicamente iguales, eso en biología quiere decir son homólogas, tienen origen común, y lo que hicimos luego fue un árbol evolutivo de esas exonucleasas. Y como pueden ver ustedes aquí,
en este árbol evolutivo están viendo todas las, cada rama corresponde a cada cristal disponible de las exonucleasas, unas celulares y otras virales, y aquí ven, por ejemplo, en esta rama, en esta parte del árbol, ven las exonucleasas de virus de doble hélice de DNA, que son lo que llamamos fagos, el Fi29, T7, T4, etcétera. Estos tienen una exonucleasa que lee DNA y está editando el DNA. Aquí ven las exonucleasas de los arenavirus, que están estas en particular involucradas básicamente en un proceso de más que de edición, de destrucción de RNA asociado con el sistema inmune, y estas se están usando como sustrato doble hélice perdón, una hebra de RNA, ese es el sustrato que usan, y aquí ven el coronavirus, la posición evolutiva de una sola hebra de una exonucleasa que está editando una sola hebra de RNA positiva. Es decir, en el curso de la evolución se dan cuenta que los virus se han robado en 3 ocasiones distintas, han secuestrado en 3 ocasiones distintas de manera independiente, han secuestrado exonucleasas, los genes de exonucleasas. Si nos fijamos en los coronavirus, que son extraordinariamente diversos, aquí ven las distintas familias y subfamilias que hay, lo que nos damos cuenta es que todos ellos, absolutamente todos ellos, codifican para una exonucleasa, y de hecho en el laboratorio estamos convencidos que eso es lo que explica en parte la presencia de esta molécula, lo que explica en parte el éxito evolutivo de los coronavirus. ¿Por qué? Pues porque la presencia de una exonucleasa en los coronavirus permitió una expansión enorme de su genoma, enorme. ¿Y esto qué significa? Que son muy estables genéticamente, lo que implica que no van a variar tanto de paciente a paciente ni año por año, y por una parte, y por otra parte, que nos vamos a tardar en ver resistencia hacia los antibióticos, los antivirales, las vacunas, etcétera, y también evidentemente que el genoma más grande lleva consigo una expresión más compleja de su contenido genético. ¿Qué tan más estables genéticamente son? Pues lo podemos comparar aquí. Esto dejé el dato tal cual. Hace varios meses un grupo del cual el primer autor es una muchacha canadiense que estaba haciendo un postdoctorado, analizaron 20,000 secuencias genómicas del SARS-CoV-2 que están disponibles en las bases de datos públicos. Ahora conocemos en cerca de 500,000 de secuencias, y ellos midieron, el grupo de Dear Lab et al. Midió y se dieron cuenta que el SARS-CoV-2 acumula en promedio 2 mutaciones por mes, y que la diversidad genómica que exhiben es muy limitada. Hay en promedio 7 sustituciones de nucleótidos entre genomas. ¿Y esto qué significa? Que si yo comparo la diversidad de un virus típico de RNA de una población con la diversidad de una población de SARS-CoV-2, significa que la población es mucho menor. ¿Esto qué implica? Desde luego que cuando yo tenga vacunas o cuando tenga antivirales eficientes y demás, bueno, pues evidentemente me van a servir para las poblaciones de SARS-CoV-2 sin grandes dificultades, que es exactamente lo que estamos viendo. ¿Qué tan lentamente evoluciona un genoma de SARS-CoV-2? Bueno, acumula más o menos un par de mutaciones por mes. Esto es más o menos la mitad del cambio que acumula en el mismo tiempo los virus de la influenza. Un virus de la influenza va evolucionando 2 veces más rápido que el virus que un coronavirus, y va evolucionando una cuarta parte con la rapidez con las que están evolucionando los virus de la inmunodeficiencia humana en el mismo periodo. Es decir, que el virus del SIDA evoluciona 4 veces más rápido que un coronavirus. ¿Por qué se da esto? Bueno, ¿de dónde sale esta diversidad genómica del SARS-CoV-2? Pues evidentemente gracias a la
a la exonucleasa. Es un virus de aparición muy reciente. Se dan cuenta que al principio de la pandemia, hace un año, había pocos coronavirus diversos y ahora vemos todos los días prácticamente la preocupación de la comunidad médica, de la comunidad científica, por ver todas las variantes que hay. Y en segundo lugar, y esto es muy importante porque no provoca una infección crónica, es decir, cuando lo que nosotros vemos que una persona se infecta con el SARS-CoV-2, lo que vamos a tener es que el virus llega, hay una fase presintomática, el virus empieza a multiplicar. Aquí el virus rápidamente empieza a invadir otras personas, el virus se dispersa con mayor rapidez que con la rapidez con la que acumula mutaciones, y después lo que empezamos a ver es ya distintas manifestaciones de la enfermedad que en algunos casos desafortunadamente pueden llevar a la muerte en aquellos pacientes en los cuales se da desde luego todo el síndrome inflamatorio, problemas asociados con con el daño pulmonar, etcétera, ¿no? Pero el virus en realidad en la fase replicativa es una fase realmente corta. Ahora, ¿qué podemos decir en términos genéticos? Gracias a la estabilidad genoma del SARS-CoV-2, uno puede predecir que no habrá niveles altos de variabilidad en las personas infectadas. Es decir, cuando, por ejemplo, tenemos a alguien que esté infectado por VIH, que esté contagiado por VIH, lo que vamos a tener es que el virus está variando tanto que a lo largo de los años se le tienen que dar distintos antirretrovirales, mientras que eso no ocurre en el caso del SARS-CoV-2, aunque en realidad el número de antivirales que tenemos es muy reducido. En segundo lugar, hasta la fecha, que una vacuna servirá para todas las variantes, es decir, por lo pronto no parece que hay que preocuparse por vacunas polivalentes, aunque esto nos puede durar muy poco tiempo, por la cantidad de personas infectadas, que las terapias antivirales pueden ser homogéneas cuando las desarrollemos en toda su magnitud, y finalmente que la aparición de resistencia será lenta, lo cual en términos poblacionales, en términos médicos, es muy adecuado. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que podemos tener para combatir las infecciones, para combatir la pandemia? Bueno, todos ustedes saben que Katalin Karikó, una bióloga molecular húngara, desarrolló la idea de las vacunas de RNA mensajero. Son hasta la fecha las vacunas más eficientes. Es cierto que tienen problemas de almacenaje, de la cadena fría, de distribución, pero realmente fue un descubrimiento, una propuesta muy espectacular. Pero una propuesta también fascinante que no hay que olvidar es la que hizo Gertrude Elion, una química estadounidense absolutamente notable. Ella ya falleció, recibió el premio Nobel, que decidió atacar algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo, o las infecciones virales, yéndose sobre un blanco terapéutico que era la polimerasa, la molécula que, como ya vimos, es central para la replicación de los virus. Las polimerasas son básicamente las mismas. Aquí ven las del SARS-CoV-1, la del poliovirus, la del virus del dengue, y otra vez ven las partes que ya saben reconocer: el pulgar, los dedos, pulgar, dedos, y la palma de la mano, la parte catalítica. Y entonces ella dijo, bueno, usemos esta conservación de estructuras precisamente como el blanco terapéutico. Ahora, ¿qué es lo que saben hacer las polimerasas? Leen, como todos ustedes saben, leen el molde y forman la cadena complementaria. ¿Con qué? Con unidades que pueden ser derivados de los ribonucleótidos, derivados de purinas o de pirimidinas. Y todos ustedes han oído hablar de la adenina y la guanina, que son dos purinas que vemos en el RNA y en el DNA, y en el RNA vemos uracilo y citosina.
no vemos timina, lo cual es una aproximación muy general, porque si hay RNAs con timina y hay DNAs con uracilo, pero estas 3 moléculas de abajo son las pirimidinas y sabemos que hay una complementariedad. La citosina se pega a la guanina formando 3 puentes de hidrógeno, la adenina se pega a la timina o al uracilo con 2 puentes de hidrógeno. Y entonces lo que hizo Gertrude Eilon fue decir, vamos a usar en lugar de las moléculas estas, derivados de las moléculas. Y aquí lo pueden ver. Aquí ven la guanina y ella y su grupo desarrollaron el aciclovir, que es esta pomadita que se consigue en las farmacias sin receta médica cuando la gente tiene infecciones virales en la boca, lo que llamamos fuegos. Los fuegos, en realidad es una infección viral que podemos controlar gracias al aciclovir. Y esta, bueno, se dan cuenta que se parece mucho a la guanina, solamente le pegué este alcohol aquí al lado para que la molécula, la polimerasa, se trabe al estar replicando. Y ahora vamos a tocar un punto que tiene que ver con los planetarios. Ustedes saben que del espacio nos llegan, del sistema solar, básicamente, nos llegan meteoritos. Yo puedo analizar los meteoritos sin ninguna dificultad y de hecho aquí pueden ver ustedes la enorme cantidad de purinas y pirinas distintas a las que vemos nosotros en los seres vivos, que encontramos o bien en experimentos donde tratamos de simular las condiciones de la Tierra primitiva o bien en los meteoritos. Todo lo que ven ustedes aquí de color negro son bases de meteoritos, de color rojo son bases que simulamos en la Tierra primitiva y esta ya se logró sintetizar sin ninguna dificultad. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que en la naturaleza hay más bases de las que estamos nosotros acostumbrados a pensar y los puedo usar como moléculas para evitar la replicación de los virus como por ejemplo el coronavirus o el virus del SIDA o el virus del herpes. Por un lado y por otro lado, habría que decir que en Origen de la Vida tenemos una larguísima tradición de estar usando o buscando las propiedades de bases nitrogenadas que pudieron haber existido en la Tierra primitiva. Aquí ven ustedes el uracilo, que ya vimos que es una base típica que vemos en el RNA, y aquí ven a su lado una molécula que se llama uracol. No es una base pirimídica, estrictamente hablando, pero es una molécula que hace muchos años, hace unos 30 años más o menos, se le ocurrió a Stanley Miller que podía existir en la Tierra primitiva y finalmente publicaron un artículo en 1994 con Vera Kolb, Jason Dworkin y Stanley Miller, en donde decían, bueno, a lo mejor el RNA en la Tierra primitiva estaba usando el uracol como una base, como un componente del material genético alternativo. Y en uno de los sabáticos que tomé en el laboratorio de Stanley Miller, estábamos viendo cómo se hidroliza un polímero del ácido cianhídrico que existiría en la Tierra primitiva, y entre los productos de hidrólisis vimos que estaba este pico de la adenina, eso ya se sabía desde 1960, el trabajo de Joan Oró, vimos la guanina, también no hay problemas para entenderlo, pero descubrimos este piquito que corresponde a la 2,6-diaminopurina, y la 2,6-diaminopurina en realidad es una base no natural, que no vemos en los seres vivos. Hay un reporte de los años 70 que nunca se ha podido comprobar de la presencia de diaminopurina en un virus, y no se ha podido comprobar porque han cambiado los métodos de detección. No crean que es una crítica a los colegas que hicieron esto. Y aquí ven ustedes la 2,6-diaminopurina formando 3 puentes de hidrógeno con el uracilo. Es decir, la gente de Origen de la Vida llevamos mucho rato buscando bases que no son las bases que vemos en los seres vivos, pero que pudieron haber existido en la Tierra primitiva. Y entonces, con esto en mente,
rápidamente distintos grupos en el mundo empezaron a ver cómo podemos frenar la pandemia de COVID-19 y un grupo de la Universidad de Vanderbilt, por ejemplo, propuso el uso del remdesivir, que ven ustedes que es un derivado en realidad de la adenosina. Miren, aquí ven la adenina, aquí ven la adenina en el ATP, es una molécula biológica que es esencial en el metabolismo energético, en la replicación de los ácidos nucleicos. Aquí ven la ribosa, el azúcar de 5 carbonos, aquí ven la ribosa también, pero se dan cuenta que aquí le pegamos un grupo metilo, los químicos hacen maravillas absolutamente jugando con las moléculas, aquí ven el grupo fosfato, aquí ven 3 fosfatos, aquí solo 1, y estos grupos químicos adicionales que se le pegan, que se van a degradar en el cuerpo, eso es lo que llamamos la prodroga y que va a ser metabolizada. Este es un tipo de aproximación. Y otra cosa que hicimos en el laboratorio, un artículo que publicamos el año pasado con Rodrigo Jacome como primer autor, fue decir, pues vamos a usar un derivado, el sofosbuvir, que es conocido por sus propiedades en contra del virus de la hepatitis C, por eso les decía que me estaba refiriendo a la polimerasa del virus de la hepatitis C, y se dan cuenta que es un derivado en realidad del uracilo. Aquí ven el uracilo, aquí ven el uracilo, aquí ven la ribosa, aquí ven la ribosa, pero el sofosbuvir, que se sintetiza y está aprobado por las autoridades médicas desde hace mucho tiempo, tiene una molécula de un átomo de flúor. Me dicen mis amigos químicos que es dificilísimo pegar este átomo de flúor, por eso es tan caro el medicamento. Ven un fosfato y luego ven otros derivados, es la prodroga. Pero se dan cuenta que en realidad aquí lo que tengo es una pirimidina pegada a un azúcar modificada. Esto no tiene nada de raro. En los años que será 80, se desarrolló el AZT, que era un medicamento para ayudar a los pacientes de VIH. Esto lo formó, de hecho lo sintetizó el grupo de la doctora Eilen, aunque ella ya se había jubilado. De hecho me parece que, no, sí, ya se había jubilado cuando se sintetizó el AZT. Se dan cuenta de la influencia intelectual tan espléndida que tuvo esta mujer. Y desafortunadamente el virus del SIDA desarrolló muy rápidamente resistencia contra el AZT. Es una resistencia que no vemos en el caso del sofosbuvir. Nosotros publicamos el artículo sugiriendo el uso del sofosbuvir porque fue perfectamente claro que la molécula entra a la polimerasa y la traba, no se puede seguir replicando, y prácticamente con días de diferencia otros colegas, Elfiki en Egipto, Zhu et al. En Estados Unidos, Sayad et al. En Irán, Villalba et al. En Estados Unidos, propusieron a la misma molécula, es decir, hubo una propuesta simultánea de muchos de nosotros para decir utilicen esta molécula, lo cual es un indicador que con métodos distintos se pudo llegar a la misma conclusión. Se dan cuenta que estamos buscando cómo inhibir un virus que aparece de repente, y la pregunta natural es ¿cómo fue que nos pescó un virus nuevo? Bueno, no es posible predecir la aparición de un nuevo virus. ¿Por qué? Pues porque la evolución biológica es un proceso multifactorial y por lo tanto es imposible predecir qué mutaciones se van a fijar en una población. Eso no lo sabemos. Podemos ver tendencias y de hecho ahora lo empezamos a ver en el caso del SARS-CoV-2, pero uno no puede predecir qué mutaciones se van a fijar para siempre en una población. Lo que sí es fácil anticipar es que tarde o temprano va a haber mutantes resistentes a los antivirales. Esto ya lo dijo Eddie Holmes hace 10 años y es lo que estamos viendo ahora, es la preocupación con las famosas variantes. Y lo que es muy claro, y Holmes ha insistido en ello, es que es muy fácil predecir los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. ¿Por qué los procesos ecológicos? Porque evidentemente si nosotros
estamos entrando en contacto, por ejemplo, con distintos animales silvestres que tienen sus propios virus, pues evidentemente allí lo que vamos a estar viendo es la posibilidad de que se transmita hacia nosotros. Y estos procesos ecológicos claramente han operado atrás de algunas pandemias. Miren, esta diapositiva la quise dejar así tal cual, solamente agregué el SARS-CoV-2. La vengo usando en charlas de origen de la vida desde hace 15 años. Sabíamos que había epidemias recientes que nos habían afectado en los últimos 25 años, la de influenza H1N1, la del SARS, la de influenza aviar, el Zika, la pandemia de SIDA, el virus del oeste del Nilo, el ébola y el SARS-CoV-2 que les digo agregué. Todos son virus de RNA, absolutamente todos son virus de RNA. Y de hecho, si uno se fija, uno se da cuenta que el número de pandemias de origen animal, de origen zoonótico, que brincan de los animales hacia nosotros, ha ido aumentando. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un mundo globalizado. En este mundo globalizado lo que tenemos es que ahora los virus están viajando a bordo de aviones de un Jet 727, no a bordo de Carabela, porque estamos entrando en contacto con multitud de especies animales que antes permanecían ajenas a nosotros. Cuando depredamos una selva, por ejemplo, muchísimos pequeños animales, pequeños roedores, por ejemplo, murciélagos, se empiezan a dispersar y con ellos se dispersan sus patógenos. Y uno puede decir entonces que las sociedades de consumo, lo he nombrado así en términos generales, pero ejercen o ejercemos presión urbanística, depredación ecológica sobre el ambiente, y evidentemente eso es en lo que se traduce, es en que nosotros invadimos especies de animales silvestres. Esto es completamente cierto, pero lo que también es cierto es que muchas especies de animales silvestres se han adaptado a los espacios urbanos. Y les pongo un ejemplo. Aquí ven una fotografía de la Plaza de San Marcos en Venecia y ven la enorme cantidad de pichones, de palomas que se han adaptado a un medio totalmente urbano. Son un riesgo no solo para el mobiliario urbano, para estatuas, para edificios, sino también para los humanos, porque tienen una serie de patógenos que nosotros podemos estar recibiendo al interaccionar con ellos. De hecho, ustedes pueden ver aquí los escudos nobiliarios de distintas ciudades catalanas, y ven ustedes este de aquí abajo en la parte inferior izquierda, es el escudo de la ciudad de Valencia, tiene un murciélago, y estos son otros poblados de Cataluña donde ven que el escudo heráldico, que data de la Edad Media, tiene murciélagos representados, porque la gente veía los murciélagos en las torres de las iglesias, en los alerones de las casas, abajo de los puentes, por ejemplo, como algo perfectamente normal. De hecho, si ustedes se fijan, el ron Bacardí tiene como el escudo de la familia Bacardí, un murciélago. Descubrí que la familia Bacardí viene de Sitges y allí hay muchísimos murciélagos. Y el equipo de fútbol de Valencia, de la ciudad de Valencia, tiene, como pueden ver ustedes aquí, un murciélago representado. Uno camina en las noches por el centro de la ciudad de Valencia y ve los murciélagos volando. Hay un parque de lo que fue un antiguo río que está cruzado por varios puentes. Abajo de esos puentes hay una enorme cantidad de murciélagos. Es decir, los murciélagos invaden los medios urbanos. Tenemos casos incidentales cuando vemos, por ejemplo, que hay pequeños zorros u osos o coyotes que pueden invadir incidentalmente espacios urbanos, pero por ejemplo, ya mencioné el caso de los pichones, los cuervos, que a mí me parecen fascinantes porque son animales muy inteligentes, se han adaptado perfectamente a las ciudades, incluso sabemos, hay reportes
de cambios en el canto y en el modo de reproducción, los calendarios de reproducción que coinciden ya con el modo urbano. Y aquí está un tlacuache, y no, ese es un mapache, pero también hay para tlacuaches que son fascinantes porque hace prácticamente un año se encontraron con que en el Templo Mayor, en el centro de la ciudad, había un tlacuache que estaba perfectamente tranquilo viviendo allí, y en la ciudad universitaria, pues uno está acostumbrado, o en las unidades habitacionales cercanas, a ver tlacuaches como lo más cercano. Es decir, en realidad, sí, las sociedades de consumo ejercemos presión sobre el ambiente, pero también los animales silvestres invaden los centros urbanos, y en algunos casos incluso los llegamos a domesticar. Probablemente así fue como se dio la domesticación de los perros. Ahora, para que no piensen, porque ahora está muy de moda pensar que la naturaleza es pura y que los modos tradicionales son menos agresivos, que lo son en parte, y que las sociedades precapitalistas permanecen ajenas a estos riesgos. Bueno, para que no crean eso, les quiero mostrar esta fotografía en donde ven, está tomada de las redes de Reuters, la agencia de prensa, en donde ven a estos trabajadores en Tailandia que están entrando y saliendo a esto que no es una casa habitación, sino es una cueva, y es una cueva que tienen integrado a su poblado. Y ven aquí cómo están saliendo con sacos de guano de murciélago, porque desde hace 500, 600 años, cuando menos, saben que el guano de murciélago es extraordinariamente rico en fosfatos, es extraordinariamente nitrógeno, es un fertilizante espléndido, de manera que se percatan ustedes que en realidad todas las sociedades han estado de una forma u otra en contacto con la naturaleza, y esto facilita evidentemente el brinco de patógenos de animales silvestres a nosotros. Es una cadena que podemos entender razonablemente bien. No tenemos ninguna duda de los orígenes animales de los coronavirus, de murciélagos a civetas, a cerdos, a camellos. En algunos casos, como en el SARS-CoV-2, no sabemos si es que hubo un hospedero intermediario. En el caso de, por ejemplo, coronavirus, con los cuales hemos sido infectados todos en algún momento durante el invierno, brincó de roedores a bovinos y de bovinos a nosotros, pero el resultado en el caso concreto, como lo saben, de la pandemia de SARS-CoV-2 es que no existe un solo continente en el mundo actual en donde no tengamos el coronavirus. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que tenemos una responsabilidad enorme en tratar de controlar la pandemia, en tratar de encontrar una manera de controlar una enfermedad, en tratar de buscar, no solamente buscar y tener y distribuir vacunas eficientes, sino también antivirales. Y en esta lucha contra esta pandemia tan terrible, pues todos tenemos la obligación de entender qué es lo que está pasando y cómo lo podemos controlar. Y eso es básicamente lo que les quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Lascano. Y tenemos muchas preguntas, saludos y felicitaciones a través de nuestras redes sociales, de la red de planetarios. Y comenzamos con ellas. Nos pregunta Patti Santos: hola, maestro Toño, ¿existen linajes de virus extintos y linajes de virus increciendo exitosos, y dónde estén evolucionando más y nuevas formas? A ver, bueno, un saludo, Patti, que es una buena amiga, la quiero muchísimo. Hace unos años que no nos vemos. Sí, a ver, debe haber virus que se extinguieron, pero a menos que tengamos una muestra de RNA, una muestra de DNA, no lo vamos a saber. Ese es un problema muy real. La cantidad de virus mutantes que deben haber desaparecido es enorme, pero no tenemos ni idea
cómo eran. En algunas ocasiones podemos recuperar el genoma de algunos virus. Por ejemplo, hace unos 5 o 6 años se recuperó el genoma completo de el virus de la viruela que mató hace unos 350 años a bastantes niños, sobre todo en Lituania, y se secuenció el virus, se hizo una comparación evolutiva y se vio que es una línea de virus que ya no está con nosotros, que se extinguió. Entonces, sí, efectivamente, eso lo podemos hacer. Los virus siguen evolucionando absolutamente, lo estamos viendo frente a nuestros ojos. De hecho, la pandemia es una oportunidad extraordinaria para estar viendo precisamente cómo están apareciendo nuevas variantes. ¿Dónde aparecen más? Yo diría que en este caso en la población humana. A ver, uno de los problemas que tenemos es que ahora tenemos millones y millones de personas infectadas. Cada persona infectada es un campo de experimentación en el sentido más estricto para que los virus estén mutando y en una de esas aparezcan versiones más exitosas del virus y se puedan propagar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evitar infectarnos, no solo por evitar la enfermedad, sino para evitar que aparezcan formas nuevas de los virus que pueden representar un problema epidemiológico muy severo. Muy bien, muchas gracias, doctor. También nos preguntan por acá por el Planetario de Cancún, dice, ¿la selección natural ha favorecido a los retrovirus? ¿Por qué? Bueno, sí, la selección natural es un mecanismo que opera sobre todos los virus que hay. ¿Por qué? Porque aunque los virus no estén vivos, sí tienen una propiedad que vemos en todos los seres vivos y es el hecho de que se multiplican con variabilidad. Y entonces, por ejemplo, si aparece en mutantes que son defectuosos en la polimerasa, esa línea va a desaparecer. Si me aparecen mutantes, por ejemplo, que son más eficientes multiplicándose, eso lo vemos en el caso de los retrovirus muy claramente. Y allí la parte que es muy duro decirlo, pero es la realidad. Cada persona que esté infectada y que no haya control con un virus, en realidad, un retrovirus, en realidad está infectada por una población, una serie de poblaciones de retrovirus que pueden estar compitiendo entre sí, ¿eh? Eso es un fenómeno muy complicado que ahora sabemos que ocurre. Ok, muchas gracias, doctor. Nos pregunta Grisel Martínez Páez, doctor, buenas tardes. ¿Cómo puede cambiar el ARN de un virus como para generar variantes nuevas? En este caso, las variantes que están surgiendo del coronavirus. ¿Es por esto que es difícil encontrar una vacuna contra un virus? A ver, déjeme decir algo que nunca he dicho en público, pero creo que es válido. Uno siempre habla de virus de RNA. Yo a estas alturas, lo platicaba ayer con los amigos, los colegas del laboratorio, estoy convencido que cuando uno habla de virus de RNA está hablando de una diversidad equivalente a las de los animales. Las esponjas son animales, los rinocerontes son animales, pero las diferencias son brutales. Las diferencias que vemos en la organización de genoma, en la tasa de mutación, en la forma en que expresan su información genética, es muy diferente, lo cual yo creo que significa que efectivamente las estrategias que podemos tomar tienen que ser consecuentes con esa visión que ahora reconocemos de los virus de RNA. Muchas gracias, doctor. Nos mandan, le mandan a usted más bien saludos desde Guadalajara, desde Ciudad de México, Cancún, felicitaciones. También Andrea Saraí García dice saludos desde Guadalajara, doctor Lascano, lo admiro mucho. Y vamos con otras preguntas. Nos preguntan, a ver, vamos a escoger ahora otro planetario. Nos dicen... Violeta Meléndez, ¿considera el doctor Lascano que podría estarse dando un fenómeno de evolución convergente debido a las mutaciones similares
que se han encontrado en cepas distintas de SARS-CoV-2 que involucra una posible evasión a la respuesta inmune del hospedero? Es una pregunta espléndida y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque lo que estamos viendo ahora precisamente es mutaciones que se repiten, ensambles, conjuntos de mutaciones que se repiten. Y cuando vemos la misma mutación en una variante que apareció en Inglaterra, otra que apareció en Sudáfrica y otra que apareció en Brasil, en realidad lo que estamos viendo es el valor adaptativo que tienen esas mutaciones. Y a las que me estoy refiriendo en particular es una mutación en donde lo que ocurrió fue una sustitución de un aminoácido que le gusta mucho el agua, la asparagina, por un aminoácido que no le gusta el agua, que es la tirosina, son medio hidrofóbico, y eso hace que se peguen mejor la proteína spike al receptor. Yo creo que lo que estamos viendo ahí, esto no estoy seguro, porque no he podido ver ese detalle está disponible, simplemente ha sido una falta de tiempo. No he visto la estructura precisa en esa zona, la secuencia de aminoácidos precisa en esa zona del receptor AC2. Yo creo que es una zona hidrofóbica, y lo hidrofóbico se pega con hidrofóbico. Entonces yo creo que eso es lo que hace tan eficiente que la variante B117 o sudafricana o inglesa sea más infectiva. Gracias, doctor. Vamos con unas últimas 2 preguntitas ya para finalizar. Dice Gilberto Cortés, una de las vacunas aprobadas está basada en un virus procedente de macaco. Así como esto, ¿es posible crear virus en el laboratorio totalmente nuevos que puedan hacer lo mismo como la del macaco? Crear un virus en el laboratorio no es enchilame estas otras, como decimos los mexicanos, es bastante difícil. No, ahí lo que hace uno es modifica nada más una parte del genoma. Hace simplemente ingeniería genética, biotecnología, que es algo que detesta tanto la directora actual del CONACYT, pero sin esa biotecnología y sin esos virus transgénicos no tendríamos una vacuna que está salvando la vida de millones de personas. Así es. Y tenemos otras saludos. Fernando Wert dice, saludos y felicitaciones por su importante participación en la divulgación de la ciencia, doctor Lascano. Brian Abraham Santos, mis felicitaciones al doctor Lascano. Muchas gracias por su explicación. Y bueno, vamos a tener una última pregunta. Hay muchas preguntas, pero después se las dejaremos por ahí, se las hacemos llegar al doctor Lascano. Dice Lorena Martínez González, ¿qué diferencia hay entre las vacunas que le llaman vectoriales y las RNA? A ver, sí. Perdón, dice, desde el punto de vista científico, ¿qué es lo que más le ha asombrado del actual SARS-CoV-2? Disculpe, doctor. No, al contrario. Son 2 preguntas. A ver, la diferencia entre vacunas es que, como ya se mencionaba o se preguntaba en la vacuna anterior, uno toma virus que ya existen, los inhabilita para que no se puedan multiplicar, y estos virus les mete uno el gen que codifica para el antígeno o les mete uno la proteína directamente, y entonces eso los usa para presentar la vacuna. En el caso de los virus de RNA, de las vacunas de RNA mensajero, que fue la propuesta de la doctora Caricó, lo que se hizo fue hacer en unas bolitas de lípidos y fosfolípidos, meter allí el RNA mensajero que codifica solo para la proteína spike. Esto se inyecta, entra a las células, la célula empieza a sintetizar la proteína según el RNA mensajero, la proteína se va hacia la superficie de la célula, el sistema inmunológico del organismo lo reconoce y empieza a generar anticuerpos y quedamos protegidos. ¿Y qué fue lo que más me asombró? Lo que más me asombró fue la estabilidad genética de los coronavirus. Sabemos muy bien a qué se debe, a la exonucleasa que ya mencioné.
Fue maravilloso que teníamos un estudiante trabajando, un estudiante muy brillante, muy trabajador, Adrián Cruz González, trabajando su tesis en esto, y que ahora con una rapidez extraordinaria estamos avanzando a nivel mundial en el conocimiento del virus, ¿no? ¿Qué es lo que más me asombra en términos negativos? Por ejemplo, la torpeza del gobierno mexicano, porque si bien es cierto que hay una escasez mundial de vacunas, en el caso de México no estamos viendo un plan preciso para la vacunación. El presidente tiene una serie de ocurrencias que son inadmisibles desde un punto de vista epidemiológico. Por ejemplo, es decir, ahora vacunemos a los profesores de Campeche, que son los vecinos de ustedes. Por supuesto que los profesores de Campeche tienen derecho a ser vacunados, pero en términos epidemiológicos, lo más importante es vacunar en este momento al personal de salud. Al presidente se le ocurrió esto de que ahora vacunemos a los siervos de la nación que andan en las brigadas. Bueno, ese es de un cinismo político inadmisible, pensando en las elecciones que vamos a tener en unos meses. Los que hay que vacunar, habiendo pocas vacunas en este momento, es al personal de salud, a los enfermeros que están luchando en los hospitales, a las médicas que están en terapia intensiva, a los camilleros que están llevando a los pacientes. Esas son las personas que tienen que tener prioridad para ser vacunadas. Así es, doctor. Pues le agradezco enormemente su participación. Juntos saldremos adelante.